Listo. Hoy me voy a grabar como si fuera una selfie también. Porque lo contrario no van a entender nada. Aunque mi cámara ya no me fija, pero no importa. Lo que importa es la pisada. Podemos saludar. ¿Ah? No, porque me estoy mirando bien, Ya, face on, qué lindo. Ya, a ver. Ya. No, ¿sí lo grabó usted o no lo grabó? Ya, muchachos. Todos los proyectos en informática actualmente tienen una conexión a base de datos que o es una base de datos relacional o es una base de datos no SQL. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? Perfecto. ¿Cuál es el problema? Existen cosas que buscan que evidentemente vayan mejorando la forma en la que nos vayamos conectando a la base de datos, porque conectarnos directamente a una base de datos no siempre es una buena solución. Tenemos que entender que en una aplicación normal, cuando nosotros tenemos el computador y el computador le pide a un servidor que responda, ya por medio del request, el request no siempre es respondido dentro del mismo servidor. ¿Ya? Este servidor tiene múltiples aplicaciones por dentro. Ustedes ya lo tienen que haber visto, especialmente cuando estaban viendo los diagramas de componentes, ¿sí o no? Y los diagramas de distribución y los diagramas de... Ok, diagramaomr.com, muchachos. Ya, recuerden, les dije la otra vez, diagramaomr.com puede ser nuestro mejor amigo, en este caso lo sé. Ya, ¿qué implica eso? Especialmente, por ejemplo, diagrama de comunicación, ¿lo vieron? Ok, ya. Secuencia, actividades. Ya, diagrama de comunicación, búsquenlo. ¿Qué es lo que implica el diagrama de comunicación? Como su nombre lo dice, la forma en la que se van a comunicar los componentes de cada uno de los elementos que componen el software. ¿Ya? Y evidentemente, si nosotros hablamos de una base de datos, esto no pasa como nosotros lo hacemos aquí, que todo lo tenemos montado en la misma parte. No. De hecho, recuerden que cuando estábamos en la clase de aplicaciones móviles la semana pasada, vimos que existía Firebase y vimos que podíamos conectar nuestra aplicación Android con Firebase. Eso no es algo que esté en nuestro celular. Es un componente externo que está en otra parte. ¿Ya? Entonces, dependiendo de qué es lo que tenga programado en el servidor, esto hace un request a otra parte. ¿Ya? Y evidentemente la base de datos o el componente o lo que sea responde. ¿Ya? Y después de que el programa tiene todo procesado, manda para afuera. Pero hay una diferencia en si yo voy a hacer la consulta pura y dura base de datos, como ustedes lo tienen que haber hecho al final de programación orientada a objetos, y yo sé que lo hicieron porque estaban conmigo, ¿ya? A si lo hacen con otras herramientas. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si es que por alguna casualidad se nos corta la luz? De acá. No hay luz. Pero aquí sí hay luz. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el servidor en Ohio y tenemos nuestra base de datos en Brasil. Se nos cortó la luz en Brasil. O no sé, Lula le dio la cuestión y cortó el internet. No sé, cualquier cosa. ¿Qué hacemos? Nada. De hecho, esa es la razón por la que empezaron a salir los servicios de cloud. Los servicios de cloud son los servicios de servidor como cualquier otro. La única diferencia es que está múltiples veces replicado. Por lo tanto, si se llega a cortar algo en Brasil, teóricamente sigue en otro lado. Exacto, se replica. Ahora, el problema con esto es que esto no debería pasar. Y hace años atrás, primero, esta es una de las razones por la cual se hizo, pero también existía otra razón, que es básicamente el pensar en cómo evitar que se realizara algo conocido como el SQL Injection. ¿Sabes qué es el SQL Injection? Creo que lo habíamos hablado, ¿no? ¿Que era una vulnerabilidad o algo así? ¿Que se podía usar para acceder a los datos de la base? Sí, po. Piensa en lo siguiente. Si ustedes hacen una conexión con DAO DTO, ¿ya? Ustedes literalmente van a tener esto. Un input y otro input.
Y ese input lo que va a decir es, oye, voy a mandar por medio de mi computador una solicitud request al servidor. ¿Y qué es lo que tiene el servidor dentro? El servidor tiene una consulta. Select asterisco from xxxxx where, y aquí vienen los datos. ¿Qué pasa si, o sea, vamos a decir, oye, where nombre usuario igual a este, contraseña and password igual a este? Ya, ¿cuál es la lógica de los and y or en base a datos? Ah, verdad que no voy a decir con quién estuvieron porque estoy grabando. AND y OR son condiciones que se pueden usar para la Ya, búsqueda, para la ¿qué consulta. pasa? ¿Cuál es la diferencia entre el and y el or? Que es que AND es mientras se cumplan dos condiciones, o sea, en conjunto, y el OR es o se cumple una o se cumple la otra. Exacto. Sí y no. Ahí está responsable. And es inclusiva. ¿Qué significa? Que tiene que incluir todas las condiciones para que sea verdadero. OR es exclusiva, que tiene que cumplir solo la condición del OR. Teniendo eso en cuenta, ¿qué pasa si en este input que está aquí yo digo 1 OR 1 igual a 1? ¿Cómo? ¿Uno? ¿OR? ¿Cómo la no? Piénsalo. Nuestro select diría select asterisco from personas. Voy a dejar un poquito. Where user igual a x and pass igual a 1 or 1 igual a 1. ¿Qué pasa con esa consulta? Se ejecuta y me muestra todo, Sí. porque se está cumpliendo el OR. ¿Y el OR que dice? Que 1 es igual a 1, ¿eso es verdadero o no? Verdadero. Listo. Esa es la base de ese proyecto. Esto es como la matemática, el orden de cómo lee Sí. por ejemplo, lee primero el AND y después el OR, en ese orden. Sí. Si cambiáramos el orden sería distinto el resultado. No. ¿Cómo en qué Porque sentido? tendría ahí un OR, 1 igual a 1, AND, pero el OR ya se hubiera cumplido por ser exclusivo. Ah. Porque sería user x OR 1 igual a 1, AND. Ahí así que eso. ¿Ya? Para evitar eso se hace el paréntesis y el doble barra, ¿no? No. No, porque eso termina. Si está con paréntesis doble barra, eso se soluciona simple y sencillamente colocando esto acá. Porque se ejecuta como nosotros consulta. Y eso era malo, creo que Horrible, pésimo. Yo les dije, Sí, esto yo me no, acuerdo que en base a datos yo les dije, esto nunca deben hacerlo. porque ahí. Exacto. ¿Qué cosa? No tuve. Pero si tú estás pasando conmigo también, tenía No, un fue- material grabado. Tengo memoria de pollo, pero. Se le murió la memoria, se le perdió el material. Ya, ese es el problema de hacer la conexión a base de datos como ustedes están acostumbrados a hacerlo con un dado y un PP. Si ustedes no tienen una librería que sea capaz de evitar eso, ya que ahora sí las librerías generalmente pueden hacerlo. Pero si ustedes no tienen una librería que es capaz de realizar eso, están expuestos literalmente a ese tipo de ataques. Entonces, por eso, hace mucho tiempo atrás, por eso y por otra razón, se creó el ORM. Este video se va a ver horrible, pero no importa. Lo importante es el contenido. El ORM. ¿Qué es el ORM? Object Relational Model. Se supone que era la nueva
generación de base de datos. ¿Ya? Tenemos la primera generación, que es la base de datos jerárquica. La segunda generación, que teóricamente la base de datos de red, algunos dicen que es la 1.5, porque sigue siendo una mejora de la primera generación. La tercera o segunda generación, dependiendo del autor, que viene a ser la base de datos relacionales, y esta iba a ser la próxima generación. ¿Cuál es la gracia? La gracia es que, teniendo en cuenta esto que habíamos visto aquí, ya esta interacción que está ahí, esta consulta, este request, se iba a realizar una sola vez, o una vez por actualización. Exacto, una vez por actualización. ¿Cómo se hacía? Esto, al responderlo, el computador lo que iba a hacer es realizar objetos por todos lados, replicando por un objeto cada línea de respuesta de la tabla. Ahí se cumple lo que yo siempre les he dicho, muchachos. Los objetos y las tablas representan lo mismo. La única diferencia es que el objeto representa una única instancia de una entidad, mientras que la tabla representa un conjunto de entidades del mismo tipo. Eso yo siempre lo he dicho en programación y en base de datos. ¿Ya? Entonces el ORM se basa en ese principio para obtener la información de la tabla, generar una lista de objetos, y cada lista de objetos tiene la información de cada una de las filas de registro en la base de datos. Eso tiene que ver con el NKP, ¿no? Sí. De hecho, a partir de ahí es que nace la capa de datos. Y con respecto al objeto, claro, representa una tabla, pero esa tabla puede tener varias clases que podrían ser incluso distintas consultas sobre esa misma tabla. Eso se puede. Que no, porque lo que pasa O es es que una tabla, una consulta en el objeto. no, es una instancia de objeto por cada registro de tabla. Entonces, por ejemplo, pensemos que está haciendo la clase persona, o la tabla personas. Lo que pasaría es que existiría una lista de personas, y esa lista de personas tendría dentro un objeto persona por cada registro. O sea, si tú tienes 5.000 registros, existirían en esa lista 5.000 instancias de personas. ¿Cachai? Entonces, después lo que habría que hacer es hacer la consulta a esa lista. Por lo tanto, ya no estás sujeto a un SQL, sino que lo puedes hacer por discriminación de programación común y corriente. Con un if, con un while. O sea, estaría mal que dentro de un objeto yo defina una consulta como tal. Debería dejarlo como tabla original. ¿A qué te refieres con Por definir? ejemplo, si cuando creo objeto y yo quiero hacer una consulta en específica, incluso hacer un join entre dos tablas. Y ese join genera meterle un solo objeto. Por ejemplo, si es que estuviera separado el usuario y contraseña en distintas tablas y las quiero juntar. Ah, pero es que esa es otra particularidad que tiene el objeto relacional. Como estos son instancias, lo único que habría que hacer es vincularlo a la otra instancia. Entonces pensemos, tú tenías un usuario, como tú lo decías, y hay un objeto contraseña, ¿ya? Entonces tienes el usuario, y ese usuario va a tener la referencia del objeto contraseña. Por lo tanto, cuando tú llamas al usuario, pensemos que la contraseña, el objeto contraseña se llama pass, y el atributo se llama password. Tú desde el mismo objeto usuario, por el hecho de que está vinculado con contraseña, puedes decir usuario punto nombre usuario and pass.password, porque al tener la referencia puedes llamar al objeto directamente. O llamar un objeto dentro de un objeto, con un import. No, ¿Y cómo lo llamo? referencia. Unidad 1, programación orientada a objetos, Sí, puede referencia ser. de objetos. Sí. Cuando nosotros creamos un objeto en la memoria, lo que estamos haciendo es dividir la memoria en el stack y el heap. Entonces en el stack colocamos la referencia, mientras que en el heap nosotros colocamos la instancia. ¿Ya? Entonces recuerda que cuando nosotros estamos generando múltiples referencias a un mismo objeto, a una misma instancia, no estamos creando nuevas instancias, solo estamos colocándole sobrenombres. Por lo tanto, si es que yo dentro de otro objeto coloco un sobrenombre que haga referencia, es exactamente lo mismo que colocarle un nombre al final, arriba de la ejecución. Lo estoy llamando a la misma instancia de objeto, solo que por medio de una referencia que se encuentra en otro lado. ¿Ya? Entonces, lo único que hay que hacer es referencias.
Eso permite generar algo que los modelos de base de datos no se puede realizar. El muchos a muchos. Recuerden que el muchos a muchos no se puede realizar en una base de datos porque la base de datos solo reconoce el 0 a n, el 1 a n, el 1 a 1 y el 0 a 1. ¿Ya? El n a n no lo reconoce porque evidentemente genera redundancia en la base de datos. Pero al transformarse en objetos, nosotros sí podemos generar el muchos a muchos. Porque un objeto puede hacer referencia a un objeto de acá y el otro puede hacer referencia al otro objeto. De hecho, es más cómo lo manejan. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos las regiones y las comunas. Deja aquí paradito. Levántate. A ver, viene hecha competencia. Pero bien. No, pero la mía es 4K. Si nosotros tenemos una región y una comuna, ¿ya? Me falta pizarra, voy a buscar el burro. Estoy mirando el techo hoy día mía. Arriba la pizarra. Sí, ahí. Ahí se ve. Ya, entonces, ¿cómo se establecen las referencias en un nuevo RM? De la siguiente manera, muchachos. Es realmente es simple. Lo que pasa es que es difícil entenderlo en un principio porque normalmente no tendemos a realmente tomarle el peso a lo que son las referencias de la instancia cuando ocupamos programación orientada a objetos. Generalmente es como, pasemos estas weas como sea. Y ahora es donde empiezan a sufrir porque evidentemente tienen que volver a recordar cosas que no estaban tan claras. Entonces, recuerden lo siguiente. Recuerden que está el stack y está el head. Pensemos que vamos a hacer la referencia a región. Región R. Y esto va a ser un región que entre paréntesis va a tener el nombre de la región y el nombre de la región y el nombre. Listo, ahí está el objeto. Entonces, R está referenciando a región 1. ¿Ya? Pensemos que vamos a tener la comuna C. La misma condición. Vamos a tener aquí comuna. Vamos a tener el 2 más 1. ¿Ya? Listo. ¿Qué pasa si en la región yo tengo los siguientes atributos? Tengo en el objeto región, tengo número de región, tengo nombre de región, y tengo comunas. Esto es un entero, esto es un string, un SLR, y esto es una lista. ¿Qué es lo que contienen las listas? Conjuntos de comunas, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, esto, si yo lo genero en la lista, que se llama comunas, va a ser comunas. Esto va a ser de tipo list. Y esto va a generar una lista, ¿ya? Que en un principio va a estar vacía. ¿Estamos? Ya. Entonces, ¿cómo lo hago yo para que la región tenga sus comunas? Y la comuna, pensando que puede tener el ID comuna, que va a ser un int, el nombre de la comuna, que va a ser un string, y la región a la que pertenece. Región comuna. Que va a ser de tipo región. ¿Cómo le hago yo para que esto se linkee? Simple y sencillamente estableciendo nuevos elementos en el stack. ¿Por qué?
Porque lo que yo le voy a decir es, oye, esta región comuna que está aquí es referencia a esa región que está acá. Y le voy a decir, oye, la comuna que se encuentra dentro de la lista es referencia a este elemento, en el casillero 0. Por lo tanto, el casillero 0 va a apuntar a eso. Y sin generar nuevas instancias, yo lo que estoy haciendo es decir, oye, aquí se establece la relación entre ambas partes. Cosa que no se puede hacer en base de datos, porque en base de datos siempre es unidireccional. Es desde la clase padre a la clase hijo. En cambio aquí no, aquí puede ser multidireccional. La base de datos relacional tendría uno la región y debajito tendría elegido la comuna. En este caso está haciendo como en paralelo. Claro, pero la región, recuerda eso, no tiene conocimiento de que existen las comunas en base de datos. La región vive por sí sola. Tiene una región y un nombre, pero no sabe que existe nada más. Las comunas son las que saben que existe el padre, que es la región. En cambio aquí sí hay conocimiento. Él dice, mira, yo soy el papá de comuna. Y comuna dice, yo soy el hijo de la región. Soy uno de los hijos de la región. De esa forma. ¿Se entiende? Eso es lo que buscaba el ORM. El Object Relational Model, que se pudiera establecer ese tipo de relación. Y evidentemente puede haber una lista dentro de otra lista. En la relación muchos puede haber una lista dentro de otra cosa. Lista acá y lista acá. Que referencia a la lista. ¿Ya? Esa es la razón. Ese es el punto. ¿Se entiende? La Bárbara ya está en otro mundo. Entonces, a partir de, bueno, no puedo decir que exactamente a partir de .NET, pero .NET fue la que la popularizó, que se creó el ORM como tal, lo popularizó Microsoft y empezó con su chat. Y el ORM fue tomando fuerza, donde ahora casi todos los frameworks de desarrollo tienen su ORM propio. ¿Cómo se llama el de Django? ¿Lo pueden adivinar, no? Escribir. ¿Ah? Escribir. No. ¿No? De hecho, el de Django se llama... Son terribles ingeniosos, se llama Django ORM. En serio. SQLite es una base de datos que viene integrada, pero no es un ORM. Ya. Se trata de consulta. Consultas comunes. Ah, ¿Ya? Entonces, vamos a darle una vuelta a Django ORM. ¿Ya? ¿Estamos? Bien, ahora voy a unir esto que quedó todo mal grabado por lo que vamos a hacer hoy día en el computador. Pero por último la información está. Yo lo tiraba para atrás y no cambiaba. Porque este tiene sus mañas, po. Hay que saber usarlo. Tiene una... ¿Veis la cuestión lateral ahí a un lado? Sí, porque ese es el que sube y baja, pero lo tiraba para atrás y sentía que no cambiaba el. Como que se centra muy bien. Sí. Que de hecho por eso que tiene el gimbal ahí. Oye, Se ve bueno. sí. Es vieja, esta tiene como 5 años. ¿Cómo cuánto le salió? Esta cuando la compré, 60 euros. Yo la compré esa casa. Ya. Entonces, vamos a dar una vuelta allá como ver. Detalle importante, importantísimo, de importancia máxima. Voy a pasar la lista, me hace que se lo quede después. Ya. Arellano. Barrera. Catalán. Presente, profe. Cisterna. Escobar. Gasti. Porque se me olvida, seguro que era asunto. Y si me explica la próxima semana se me olvida. Sinceramente. González. Ya. Enríquez. Mahuida.
González, Muñoz, Pérez, Retamales, Riquelme, Rogel, Rojas, Presente. Salvo, Aquí presente. San Martín, Sangüesa, Tello, Presente. Tirado, Toso, Acá. Vergara. Oye, muchachos, ya nos escuchaban el 44% de la asistencia. Sí. Casi la mitad del ramo. Y ya no sé. Bueno, es parte del crecimiento personal de este canal de lado. Pero son menos requisitos que si no ya así quisiéramos decir, estamos hablando de remoto. Que literalmente Profe. Innovación y emprendimiento también. Por ejemplo, ayer, entre esta asignatura y entre aplicaciones móviles y normalmente la asignatura que dejaban botada de lado era. Hay que decirle que. Y era Aplicaciones móviles nunca le llegaba a Yo de hecho me llevo la droga y me esforcé con IoT, pero estaba con Opaso. Y Opaso dijo, ya, tenés 2.5. Y yo como, pero profe, tengo todo lo que pide, tiene 2.5. Ya anda legal la Rodrigo. Como que Anda legal la Rodrigo. Bueno, ya, ok, no va a tener 5, así que 2 o 4. Profe, ¡Au! ¿va a usar el micrófono chico? No, no tiene USB, pero ya no hay aire acondicionado perfecto, así que trataremos de que se escuche. ¡Ya! Para no cometer errores voy a usar estas películas. Mira la evolución sobre la que estaba todos los años. Lo más claro. La mayoría del año la venden barato y lo para hacer lo venden más caro. Pero está esta página, ¿verdad? Pero la gente ya no me las páginas, así que lo venden. ¿Alguien que pueda vender, por favor, en nada allá atrás? Solo ustedes, ¿qué Alexa tiene?
Yo tampoco voy a participar. Yo tengo que tomar un examen en la se me olvidó la explicación de todo. Cacha, acabo de perder probablemente la información más importante de todo el año. Solo libertad, y no es nada chiste. Se acaba de perder la información más importante de todo el año. ¿Sí? ¿Tenéis clases con Juan Pablo? Ah, ya entonces no te afecta tanto. ¿Ah? No, entonces no te afecta. Si no tenéis... ayer que hice apellido. González. Necesito actualización. No, pero para poner una fecha, ¿Por qué? ¿Ustedes creen que.? Además que yo ya les dije, yo me he hecho el ramo y yo. No, pues la tengo que convalidar. Sí, pues. Yo trabajo con SQL y Python. Sí, puta sí. Les pongo una fotito de ustedes al lado. mandamos cero, no perdón. No, tanto a la Virgen. No, pues porque yo, con las prácticas, porque yo voy a compartir mi trabajo. Pero ahí, por aquí no puedo tomar esto. Entonces me voy a titular. O sea, en teoría, porque si me he hecho el ramo, no va a ser así. Y en verdad, si me he hecho el ramo, yo no me voy a meter. No, porque yo cumplí el que digo. Ah, sí. Ya después necesito ya una diploma. Ya, va a ser una canción. A ver, verdad, ahora probablemente una remesa y trabajar y falta medio. Mirar el lado oscuro. No, no tiene nada de malo, pero que en el fondo quiero relacionar ingeniería administrativa. Que para eso claro. O sea, en el fondo, pero por ejemplo, si queréis ser un magíster, pues hay ingeniería de algo, a lo menos, de cualquier cosa que necesites. Si querías hacer un magíster de informática, tenés que ser un ingeniero comercial, ingeniero agrónomo. Como hacer un doctorado también, necesitáis tener un máster. Ay, no puedo. Pero yo voy a. Vamos a terminar el máster. No, aquí no. Para hacer un barato. ¿Sabes?
Esa es la mitad donde tiene una. De hecho, ¿Tiene hijos? Ah, eso es realmente. Sí, ¿no? Porque no están los dos. Bueno, siempre lo voy a hacer trabajo, ¿no? ¿Se ponen de acuerdo? Ya, muchachos. Ya, lo primero que tenemos que ver es cuál va a ser la base de datos que nosotros vamos a utilizar. Evidentemente, generar un nuevo proyecto. En este caso, yo lo coloqué en la carpeta que se llama ejemplo ORM, que es el proyecto de ejemplo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a utilizar para estos efectos? Vamos a utilizar MySQL. Aunque sinceramente MySQL o cualquier otro o el SQLite es lo mismo, es básicamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la parte de la configuración ya se encuentra igual que todo en el setting. No, mira. Ya se encuentra en el setting y en el setting nosotros vamos a ir para la configuración a esta parte. En este caso, la razón por la que en el Django cada vez que ustedes compilan aparece un archivito chiquitito que dice SQLite es porque Django, por defecto, te pide en el fondo tener como base de datos para guardar las cosas una SQLite. ¿Por qué razón? Porque por alguna razón, y ahí lo vamos a ver después cuando veamos las otras sesiones, Django todo lo maneja con bases de datos, todo. De hecho, a mí me llamó mucho la atención el darme cuenta que a diferencia de otras cosas, porque por ejemplo, en otros lugares, en otras cosas, es fácilmente observable, especialmente si ustedes tuvieron JavaScript, ¿ya? Y manejaron sesiones con JavaScript. Ok, ese silencio lo dice, no sé. ¿Manejaron sesiones con JavaScript? Profe, tenemos YouTube, no se olvide de eso. La clase de YouTube. No. Bueno, no hay mucha diferencia con lo mío, ¿no? La diferencia es que los videos lo hago con el vivo. Exactamente. No, pero profe, me hacía videos. Tomaba videos de alguien y decía, espera. Y me decían videos de 10 horas, lo peor. Sí, era de indio. Ya, a ver. Bueno, las sesiones es algo que existe en la programación web y lo que busca una sesión es poder realizar la conexión única con un computador. Delante estábamos hablando y ahí estábamos viendo cuál es el problema de colocar el usuario y la seña de voz aquí por esta red. Y es porque todos lo realizan por broadcast. Pero ¿cómo el computador sabe específicamente que hay alguien que está colocando eso? Porque piensen lo siguiente. Yo sé que me interrumpí en la mitad de la explicación, pero con esto lo voy a decir, se les va a quedar clara la idea. ¿Cómo sabe el servidor de internet que 20 computadores tiene acá le están haciendo una solicitud con usuarios diferentes? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Cómo el servidor de internet, sabiendo que le viene un request de la dirección IP que está aquí en acá, puede distinguir entre responderle aquí o aquí? La Mac. ¿Cómo está identificado? No, porque la IP salía la misma. La IP es válida solo dentro de la red en la que se encuentra y la red que está allí en cada uno de los computadores es válida solo en la red que está ahí acá. Y la dirección MAC es única para dispositivos. El router identificando sus redes a juego.
solamente a qué alumno responder. Es más, les voy a hacer más específica la pregunta. ¿Cómo el servidor web de INACAP sabe a quién responder con la apertura de sesión a cada uno de ustedes los computadores que se encuentran en casa? Por el username y el ¿Y ID. cómo sabe a cuál computador mandar la información? ¿Ah? No, el servidor no sabe. Analicen lo que nosotros vimos en las primeras clases. ¿Qué es lo que le mandamos nosotros con los requests? Pero usan la contraseña. Ok, el servidor dice, ok, aquí voy a usar una contraseña válida. Perfecto. Voy a iniciar sesión. Por los tokens. Básicamente significa que a ustedes les va a decir, oye, ya, perfecto, ustedes quieren iniciar sesión. Y puede acceder a esta página. ¿Cómo sabe, por ejemplo, que solo un computador tiene la sesión abierta y los demás no? Estamos dentro de la misma red. Si el computador no quiere distinguir eso, por el hecho de que uno de ustedes mandara la solicitud de inicio de sesión, teóricamente si todos accedieran a la misma página, todos estarían iniciando sesión por el mismo usuario. De hecho, es más, en la página web del INACAP, eso pasaba. ¿Es un qué? Eso pasaba. Ah. Nunca les pasó a usted el año pasado, pero que sí. Con las pasó. manos. Correcto, Sí, la con información de las esa manos. persona. ¿Cómo sabe ahora en este momento que eso no debe pasar? ¿Por qué se le información de otra persona? Porque el servidor respondía a la solicitud, pero para poder asegurarse de que solo el computador que tuviera esa sesión específica pudiera generar o pudiera haber interacciones entre ellos dos solamente, se colocaba un token que se denomina sesión. Y entre esos dos computadores, entre el servidor y el computador como tal que solicitaba el punto, ese token era único. O sea, decía, el usuario que tiene este inicio de sesión necesita esta información. Ah, el usuario que está en la misma red, pero tiene otra inicio de sesión, necesita esta otra información. Es más, muchachos, esto no tiene que ver con el computador, tiene que ver con el navegador. Por eso es que ustedes inician sesión en Firefox y después quieren iniciarlo en Edge, no pueden. No tienen la sesión abierta en Edge. Estamos hablando de la misma Mac, ¿no? De la misma red, dirección de red, del mismo computador. Pero entonces, ¿por qué no se puede? Porque no tiene que ver con algo físico. Tiene que ver con una discriminación que hace el servidor al abrir una sesión con una lógica similar al CSNF token, ¿ya? Indicando que este inicio de sesión está vinculado a este token en específico y solo él puede ver esa información. ¿Se entiende? Por el broadcast, estábamos hablando ya. Por esa acción de broadcast. Ahora, es un broadcast. Eso quiere decir que todos los computadores de aquí pueden ver los paquetes que se están mandando, sí. Si no está cifrado, sí. Y si está cifrado, lo van a ver cifrado. Es cosa de descifrar. Pero sí, es eso. Entonces, bajo ese contexto, las sesiones y los inicios de sesiones generalmente, porque de hecho, esa es la razón por la cual se puede hacer un inicio de sesión y con JavaScript, de ese tipo de sesiones de las que estamos hablando ahora. ¿Ya? Ese tipo de elementos se llaman variables de sesión. Y es, digamos, un objeto o un elemento que queda permanentemente disponible para ese token de sesiones específico, con el objetivo de que solo ese elemento pueda acceder a esa información. ¿Ya? Ahora, todos o casi todos los lenguajes manejaban eso en la memoria. ¿Ya? Ya sea en el disco duro o lo manejaban en un pedacito de RAM. Normalmente lo manejaban en un pedacito del disco duro como una cookie. ¿Ya? Pero Django lo hace de una manera bastante particular, porque lo hace por medio de la base de datos. La información de la sesión activa la guardan en la base de datos. Ahora, mecánicamente hablando, sinceramente, no sé si son buenos o malos.
por ejemplo, es una no SQL, esa cuestión de información de la RAM. Chao. Pero si tu información en la base de datos se encuentra en un disco SSD, ¿cuántas sesiones van a ser necesarias para que el disco acabe con su lectura y escritura? Entonces ahí hay el punto, no sé si es bueno o malo. Si es un disco duro mecánico, bueno, porque al fin y al cabo el disco duro mecánico dura, mientras no se apague, te puede durar 10, 12 años. Mientras no se apague, porque si ustedes no lo saben, lo que mata un disco duro mecánico son las prendidas que apagas. No es que estén colocando información, que se prende y se apaga. Esos golpes de corriente, eso es lo que mata el disco duro mecánico. Pero el disco duro sólido puede estar desarrollado. El tiempo medio de falla se determina dependiendo de la cantidad de uso cotidiano. Entonces, no sé si sea tan bueno o malo, teniendo en cuenta la situación actual en que todos los servicios web están ofreciendo sus servicios en SSD. Por eso son tan caros. Tienen que reemplazar la SSD cada rato. Sobre eso los de servicios son digamos. Exacto, por eso no los servidores, los que tienen alta tasa de transacción son todos megas. Todos megas los problemas. Pueden durar 10, 15 años sin problema, funcionando todo el rato, todo el día. Y lo único que tienes que evitar hacer es apagar. Ya se nos quemaron todo tipo de cosas. Sí, pues se le quema la microcontrolador. Entonces, cuando ustedes están en infraestructura, ¿ya? Cuando ustedes quieren montar un servidor, ese servidor tiene que venir con una UPS, tiene que venir con un regulador de corriente y ojalá con un generador abajo. ¿Y lo contrario? No, puede ser dura como media hora solamente con opciones del servidor y poder conectar el gestor. Entonces, ya, volviendo a lo que estaba. Por eso es que Django necesita una base de datos permanente. Por eso es que tiene el SQLite. Porque en el fondo, lo que va a hacer Django es que cada cosa que haga una sesión lo va a guardar en la base de datos. Y en este caso, si es que no existe ninguna base de datos, por defecto va a colocar el SQLite. Por eso cuando ustedes inician el proyecto sí o sí genera un SQLite nuevo. Fíjense en los proyectos anteriores que hemos hecho. Esos proyectos anteriores sí o sí crean un SQLite. Y es más, si ustedes tuvieran un lector, una cosita que le haga, pueden bajar un plugin aquí en Visual Studio, que haga select al SQLite, se van a dar cuenta que ustedes no han hecho absolutamente nada, pero ahí hay sesiones guardadas. Solo con el objetivo de que el computador pueda hacer un intercambio y entienda que tiene que mandar la información. Ya, pero el SQLite a nosotros no nos van a tener. Porque tenemos que utilizar algo un poquito más potente. ¿Qué es lo más potente que vamos a utilizar? MySQL. ¿Ya? ¿Alguna vez han utilizado MySQL? Sí. Pero, Bien. profe, igual tendría. Correcto. Seguimos la recomendación que dio antes, que había que virtualizar la base de datos, por ejemplo con Oracle, que nos pedía virtualizar. ¿Cuándo soñaste eso? Me acuerdo que había dicho que lo usáramos virtual para no dejar la cagada cuando. No, pero esa era porque estaban haciendo muchos cambios en la base de datos. Aquí ya, da lo mismo. ¿Aquí da igual? Ah, ya. Sí, aquí da lo mismo. Ya, entonces, vamos al WAMP. Vamos a ver. Ahora son mensajitos. En este sí, en esta versión. Ya, entonces, muchachos, nosotros vamos a utilizar MySQL o MariaDB. La verdad es que cualquiera de los dos da lo mismo, funcionan exactamente igual. Creo que les conté la historia de MySQL y MariaDB, ¿cierto? Sí, sí, claro. Sí. Porque la colocaron, y después hicieron un programa. Sí. Entonces,
literalmente da lo mismo, los dos funcionan exactamente igual para este curso. ¿Por qué no se me acuerda? ¿Por qué no se ve verde? Porque hay un servicio que no está levantado. A ver. Ah, perdón. Dice 2 de 3 servicios corriendo. ¿Cuáles son? Eso es lo que importa, funciona. Ya, entonces, esto es root y tampoco se llama acá. Aquí viene más clave ahora. Santiago Sur. Son tan ingeniosos para la construcción. Son más ingeniosos que yo. ¿Por qué usan clave? No sé. Pero mejor a nosotros nos sirve Es para mostrar cómo se pone. para mostrar cómo se puede ver. Ya, entonces, dentro de lo que nosotros vamos a hacer, ¿ya? Vamos a cambiar la contraseña, bueno, no cambiar la contraseña, propiamente tal, sino que vamos a establecer una base de datos, ¿ya? Y esa base de datos básicamente lo que vamos a realizar en ella será que vamos a colocar la conexión con MySQL, ¿ya? Entonces, vamos a generar una base de datos, nombre de base de datos, ejemplo ORM, aquí vamos a elegir cualquiera, esto sea un UTF-8, ¿ya? UTF-8 RB4i, y le colocamos crear, ¿ya? Vale, le puse como nombre ejemplo de ORM y le puse el UTF-8 MRB4i. 4. De 8 de 4. Ya me perdí. Voy cualquiera, ¿no? No, cualquiera. ¿Y con esa raya está hecha de raya? Ahora lo vamos a hacer, ¿no? Usuario root, contraseña, Santiago Sur. Sí. Profe, ¿cuáles eran las credenciales? Root y la contraseña Santiago Sur. Gracias. Ahora sí. Ya. Entonces, ¿cuáles son la información que nosotros tenemos que colocar para que podamos conectar la base de datos? Ya, pues ya tenemos la información, pues por lo menos ya tenemos la estructura, ¿ya? Y lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a database, ¿ya? Y en default, ojo, nosotros podemos tener más de una base de datos. Ya lo que por lo general tener más de una base de datos y administrarla igual es relativamente complicado, ¿ya? Aunque sí, se echa uno también a través de una base de datos de respaldo. Tengan en cuenta que este es como un diccionario. No sé si me va a buscar el default primero. De hecho, esto es un diccionario realmente un diccionario. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar como nombre
¿Ya? Django.db.backend.mysql. ¿Ya? En el name vamos a colocar el nombre de la base de datos. Solo el nombre de la base de datos. ¿Ya? En este caso, colocamos ejemplo ORM. Tiene que estar tal cual, muchachos. Ahí está, ejemplo ORM. ¿Ya? Luego vamos a colocar el usuario. En este caso es root. Idealmente, nuevamente con este consejo, no deberíamos dejarlo de root solo para probar. ¿Ya? Recuerden, porque aprendieron el base de datos. Lo ideal es que nosotros creemos un nuevo usuario con los permisos que le vamos a otorgar. ¿Ya? El root, que es básicamente el sistema de MySQL, deberíamos dejarlo solo para casos extremos o casos especiales. Ahora como estamos probando, ¿ya? Luego, el password. ¿Ya? El password, que es Santiago Sur. El host, este sería el lugar en donde se encuentra, y aquí es muy importante, porque el lugar donde se encuentra en este caso es el localhost, pero probablemente en el mundo profesional sea una dirección IP. ¿Ya? Entonces, nosotros deberíamos colocar la dirección IP en la cual estamos tratando de conectarnos. Ahora, localhost también tiene dirección IP, que es la 127.0.0.1. ¿Ya? Eso lo podemos escribir localhost. Vamos a utilizar esa. ¿Ya? Y luego, el puerto que vamos a utilizar, que es el puerto de conexión de MySQL. En este caso es el puerto 3306. Ese es por defecto para todos, ¿no? Sí. Ahora, si ustedes no supieran, por ejemplo, en WAMP, no supieran cuál es el puerto, todas las instalaciones de MySQL tienen un archivo que se llama my.ini. ¿Ya? Que lo vamos a buscar aquí. Tienen que aceptarlo. Y el my.ini ya te dice dónde está el puerto, y de hecho te dice hasta la contraseña. Entonces, ahí está. ¿Qué funciona bien? Por ahí está la contraseña. Ahora, después la voy. Ya, pero aquí está, por ejemplo, cuál va a ser el puerto, y si nosotros queremos cambiar el puerto, entonces cambiarlo acá. Si nosotros queremos tener el número compartido o no, o sea, de darle este punto y coma y colocarle on o off, ¿ya? Así sucesivamente. Ya de hecho, por ejemplo, si queremos cambiar la cantidad de paquetes que va a guardar de memoria, también. Ya, el tamaño del buffer de memoria, el 256, lo puedo dejar aquí en Y aquí te dice el lo podemos modificar como queramos y este archivo es muy importante. ¿Ya? Pero si nosotros no sabemos la información, el primer archivo que tenemos que recurrir es el my.ini para saber por lo menos cuál es el puerto que tenemos que usar. Entonces, esta es la configuración base para que nosotros podamos conectarnos al ORM. ¿Ya? Entonces, el ORM, en el fondo, lo que va a hacer, tal como lo que ya realizar adelante, es permitirnos a nosotros generar instancias mediante las cuales nosotros vamos a realizar una conexión a la base de datos. ¿Ya? Esa conexión a la base de datos va a ser por medio de una instancia por cada registro que se encuentre dentro de la misma. Y ahora la pregunta es, ok, nosotros creamos la conexión a la base de datos, pero no hemos creado ninguna tabla. ¿Cómo se hace? Bueno, va a depender de básicamente de lo que nosotros necesitemos hacer. Pero podemos crear el usuario por medio de la creación de una misma clase de usuario, que es la clase de usuario. Por ejemplo, vamos a crear un usuario, una persona. Creamos una persona. Para poder hacer esto, ya, lo primero que tenemos que hacer también básicamente es ir a
tiene la configuración. ¿Ya? Y indicar si es que vamos a agregar o no una nueva una nueva aplicación, porque ojo, un detalle importante para esto. Generalmente, y eso quizás lo vamos a ver un poquito más allá, generalmente para cuando nosotros estamos desarrollando una aplicación en Django con estas características se tiende a generar una aplicación interna dentro del proyecto. En vez de colocar Django Admin Start Project, colocamos Django Admin Startup. Una nueva aplicación dentro del proyecto y esa aplicación se coloca dentro de los installed app arriba y ahí nosotros lo que hacemos es agregarla y linkearla con la nueva aplicación. ¿Ya? En este caso no vamos a llegar tan lejos. Pero dentro de los installed app, como ustedes pueden ver, tenemos los sitios, los out, los admin. Por lo tanto, ya por el hecho de tener la base de conectada, esto ya va a empezar a generar ingresos de información. ¿Ya? Y nosotros para poder realizar la creación del modelo necesitamos generar una clase que se va a llamar model, por lo menos. Normalmente se utiliza el model.py. Entonces vamos a generar un nuevo archivo, aquí en ejemplo, ¿ya? Que se va a llamar model.py. ¿Ya? Profe, en esa lo dejó dentro de una carpeta que llamó ejemplo dentro de ejemplo. Sí y no, lo que pasa es que generé el ejemplo ORM y en el ejemplo ORM coloqué el Startup, el Start Project. Entonces es lo mismo que yo hubiera generado ejemplo ORM afuera y dentro del ejemplo ORM una carpeta que lo que pasa es que como puse la carpeta creada, para que no se enrede tanto. Claro que en vez de abrir la carpeta de proyecto, no abrir la carpeta de contenido del proyecto. ¿Ahí te quedó más claro? ¿Más fácil? Habla Y ejemplo, la habla primera se ejemplo. llamaba. Tenía un nombre. Eso es más fácil. En el fondo, claro, lo puse de En la carpeta que importa es esta. Quizás ahí está la confusión. No, la que importa Normalmente es siempre esta. lo hacemos directamente en el escritorio. Porque esta ¿Esa? contiene. ¿Esa? Me importa mucho, lo digo. Sí, porque esta Ya, entonces, tiene el vamos para a correr. model.py y lo primero que tenemos que hacer es importar el modelo. Y esto viene con un import desde Django.db y lo que vamos a importar es model. ¿Ya? Y from Django.db import model. Mira, aquí dice. Y aquí lo que nosotros vamos a hacer es generar todas las clases, o por lo menos la distribución de clases que nosotros vamos a tener, que literalmente van a ser las clases del modelo. ¿Ya? Entonces colocamos class persona, ¿ya? Y entre medio vamos a decir que esta clase persona es una herencia. ¿Cómo se hacía la herencia? Ah, súper. No, pues súper elegante, parece. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿verdad que parece que es una forma de colocar los puntos? No, pero los puntos para iniciar la clase. Recuerden que herencia es animal, o sea, mamífero, abre paréntesis, animal. O sea, el mamífero es un animal. Aquí en este caso lo que vamos a decir es que persona es un modelo. ¿Ya? Por lo tanto, de por sí ya tiene todos los comportamientos del modelo. ¿Cuáles son todos los comportamientos del modelo? Muchos, pero básicamente el insertar, el actualizar, el eliminar, el editar, eso ya está hecho. Lo único que nosotros tenemos que hacer es darle las propiedades que va a necesitar ese modelo para poder transformarse en una representación de una línea de registro. Nada más. Entonces, vamos a colocar el root de la persona. Vamos a decir que el root es igual a model punto y el tipo de dato sharp field. ¿Ya? Y entre
entre paréntesis, dentro de toda esa definición de cosas que podemos colocar, vamos a definir cuáles son las características que va a tener dentro de la base de datos ese campo. ¿Ya? Esto es lo que se conoce como los quarks. ¿Ya? En algún momento lo mencioné en una consulta orientada a objetos. ¿Ya? Pero esto es más que se cosas porque hasta el momento nunca lo habíamos usado. ¿Ya? Sí, es K-Quarks. ¿Ya? ¿Qué es lo que busca esto? Lo que busca es que nosotros tengamos una forma dinámica de colocar los atributos a un objeto. Diría que un quark, por ejemplo, si nosotros tenemos un objeto que tiene 20 datos, pero no queremos colocar los 20 datos, podemos colocar solo 5. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a decir aquí es, mira, este compadre que está aquí va a tener una primary key. O sea, va a ser primary key de esa tabla. Y además, va a tener un máximo de largo, max length. Y en este caso, ¿cuánto es el largo de los grupos? ¿Se acuerdan? 9, 8. Son 8 más 10. Depende de los puntos y los 10. Llega a 13. Llega a 13 porque son 8, 9, 10, 8, 9, 10, 11 y no verificado 2. Entonces tenemos que llegar a 13 nosotros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque podemos llegar a 13. Porque a veces la cosa así. Porque además teniendo en cuenta que no debería ser un caso, pero todavía existen algunas empresas que tienen 100 millones. Entonces la fundación podría llegar a 11 millones. Entonces 13, aunque sea para personas común y corriente, sin datos. Profe, ¿puede venir un momentito? Bueno, no, correo electrónico. ¿Ya? El correo electrónico también, models.garfield. Y entre paréntesis colocamos alguna regla. Por ejemplo, el correo electrónico va a ser único. Cuando nosotros estamos en una base y colocamos que algo va a ser único, que no va a ser la llave no y colocamos unique. Bueno, aquí es lo mismo. Podemos decir, oye, ¿esto va a ser único? Sí. Unique. Bueno, y ahí si ustedes empiezan a colocar los elementos, se van a ir dando cuenta que aparecen los cuartos. ¿Ya? Y así podemos ir, muchachos, colocando la información que necesitamos. El nombre. Salud. ¿Qué usted unique Para que no se repita con el dentro de la base? Sí. ya. No se me ocurre ningún dato diferente a. No, no escuché. Dentro de la carpeta. Porque una persona tendría que tener tu clase. ¿Los usuarios? De hecho, aquí nosotros podemos colocar, por ejemplo, que sea el único registro que se va a utilizar en ese año, el Unit for Year. O, por ejemplo, que, bueno, aparte que sea único o no, por ejemplo, si se puede autocrear o no. O, por ejemplo, que la fecha sea única con el Unit for Day. Y así también con los integers, que es el field, con los short, los fields, entonces, al final, lo único que nosotros nos quedaría, vamos a colocar la dirección del escudo. Entonces, entre paréntesis de la fecha no vamos a poner nada. No, para que no tenga ninguna referencia. Profe, para tener un ejemplo,
hagamos uno numérico, por ejemplo, el teléfono. Ok. Este yo escribo. Ahí está. ¿Ya? Y, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer el toolstring de Python, por si alguien se le olvidó cómo se hace, el toolstring se hace con el _str. ¿Ya? Entonces, este es el que, si ustedes lo recuerdan, cuando ustedes imprimen un objeto así de la nada, le aparece información escrita. Ustedes nunca lo escribieron, ¿no? Esto. Nosotros podemos decir que el campo y el tipo de datos va a mandar. Sí. Ya, y aquí lo tomamos nosotros. Profe, el indicativo no tiene relevancia porque se puede cambiar el tipo de datos, ¿cierto? ¿Qué cosa? Cuando le puso el indicativo de STR, uno después podría tener otro tipo de datos. Sí, tú sabes que el Python tiene pero lo que estamos diciendo es que ojalá estemos forzando en la ya tenemos nuestro primer elemento de modelo. Ya, entonces, vamos a trazar hacer mucho más. Yo creo que entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a generar el terminal. Vamos a decir Django Python manage.py make migration y ese va, ¿dónde está? Me está diciendo que no está. Ahora, David, ¿qué me está diciendo aquí? Me está diciendo, ya, mira, estamos bacán, estamos con esto, pero le falta hacer la instalación del elemento de MySQL para que funcione. Sí, pues, es un pip install python-mysql.connect. Ese es el nombre, si mal no recuerdo. ¿Ya? ¿Cuál es? Vamos a ver si El PyMySQL. install MySQL creo que es. pip install MySQL, No, eso no es que sí. No, era con esto. MySQL Connector. Ah, le está la razón. Ya cuando está haciendo algo en la cabeza, literalmente ya se me pierde las cuestiones que tenemos que hacer. Ya, entonces, ahora teóricamente va a bajar el conector de Python. ¿Ya? Y lo vamos a instalar. Y ya no deberíamos tener problemas para hacer el make migration. ¿Qué es lo que hace el make migration? Lo que hace es tomar todos los elementos que se encuentran dentro de Django, analizarlos, y si necesita crear algo, lo crea. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Cuando ya esté listo y te dicen, oye, sí, yo me conecté, ¿cómo hacerlo? Vamos a hacer cómo funciona. Cuando diga, oye, sí, todavía sí me falta más tiempo. A ver si veo de nuevo. Muchachos, están dando muy importante. No tiene interfaz que se puede. No, si no es eso. Lo que pasa es que
import y MySQL, ¿ya? Y probamos y MySQL punto install as MySQL db. Eso nos falta, esa línea, ¿ya? Entonces teóricamente ahora se lo guardo todo. Si llego aquí, hago el make migration y me vuelven a hacer. Me dicen un paso al punto A, paso al punto A. No hay un módulo que vamos a decir. Entonces, y install. Me vuelve a decir el mismo error, pues ya está listo. Pues. Ah, ya. No, y me está faltando esta razón. No, de momento. Ahí se tiene. ¿Por qué el init.py a mí me aparece en amarillo? El init. Entonces no aparece un error para mí. ¿Quién dice no? No, yo parece error, pero. En realidad no sé. Que presenta la segunda línea. El install. ¿El install? Sí. ¿Pero como error o como advertencia? Eso puede ser porque como te dijera, ¿No te salió? ¿cómo se llama el complemento que tiene? ¿Pero si no me salió? Disculpe. No logra llegar a esa dirección. ¿Ya? Entonces no significa que esté mal, significa que, oye, mira, tengo la impresión, lo que está diciendo aquí, que si algo va a fallar, podría fallar. Pero eso es dependiendo de lo que tú colocando. Hay muchas veces, por ejemplo, se va a trabajar, que tú estás importando algo que tú sabes que existe, que tú sabes que está y te aparece como en el web. Sencillamente el lector de ese archivo de code no se va a obligar a Ese, de ahí, ese falta entonces. Sí, ese look. Porque no va a funcionar la migración. ahora sí como Ese problema. Que sería Python, ¿no? Es un proyecto que no lo estamos haciendo los profes. Profe, ¿va a dejar algún trabajo, algo para practicar? ¿Ah? ¿Va a dejar algún trabajo, algo para practicar? Somos aplicaciones móviles. Sí. De hecho, lo que la charla de inteligencia artificial
ahí se puede definir. Pero Sí, sí debería instalar eso. Pero técnicamente no hay, estoy seguro que esto no está nada. Ah, mira, hay que esto aquí. Porque el Arduino hay que programarlo para que reciba los sensores. Que si pasa de ese ¿Sigue mandando la voz? exacto. Si vamos a usar la aplicación de No sé, mira, no me acuerdo que esto funciona, pero me parece mucho que se va a grabar. Cuando nosotros hacemos el Net Migration, lo que hace es que el código, a partir de la última versión, tiene algún cambio. ¿Ya? Si hay algún cambio, lo que hace es tratar de ejecutar ese cambio dentro del host, el servidor local. ¿Ya? Al no existir cambio, como en este caso que dice no change in detector, o sea, de lo que nosotros programamos de la última guardada que tiene, no hay ningún cambio, lo que nosotros tenemos que decir es que ahora vamos a migrar. ¿Ya? Entonces lo que hacemos es Python manage PI migrate. Ya. Como podrán ver aquí, lo primero que hizo fue decir, ok, vamos a aplicar todas las migraciones, administrador, autentificación, tipo de contexto y sesiones. Y empieza a generar todos los elementos y los empieza a generar acá, miren, vamos a ver aquí a nuestro mapa. Fíjense que ahora en el ejemplo de RN se generaron todas esas tablas. ¿Por qué? Porque es la información que Django como tal va a manejar directamente con la base de datos, que son las sesiones, los permisos, los grupos, los usuarios, etc. ¿Ya? ¿Poner los comandos? Sí, al tiro. Y si nos fijamos acá, acá está lo que yo les estaba diciendo antes de las sesiones de Django. Todas las sesiones que nosotros tengamos de interacción entre un computador y Django van a estar almacenadas ahí, como un registro. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los comandos? Primero, Python manage.py make migration. Me faltaba instalar el MySQL client. Pero mira, no me acuerdo haber instalado el MySQL client. Sí, pero no recuerdo haber instalado el MySQL client. Entonces me llama. O sea, primero es el Python. Entonces, Python manage PI make migration y después de que hacemos el make migration es Python manage PI migrate. ¿Ya? Y con eso ya podemos ver que literalmente entre la base de datos y nuestra aplicación Django hay interacción. Ya hay comunicación. Ahora simple sencillamente cosa de comenzar a utilizar. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Cómo se llama? ¿Por qué me sale así? Yo creo que por eso no funciona. Es lo primero es ese y después es mi web. No, profe, me sale que nosotros instalamos ahí ese cliente. Profe, Fíjate, voy a hacer la ruta. Ejemplo 1. yo la tengo lista. Lo que podemos hacer. No debería estar, pero Insta, No cambies de teclado. ¿Te salió? no. Me sale que me falta instalar el MySQL cliente. Y ahora
Eso quiero ver. ¿Instalaste ese? Pinta MySQL, página MySQL. Después este. ¿Instalaste ese? Ah, primero va este, después ese se supone que. Espérate, deja preguntarle al profe. ¿Lo instalaste? Sí, ese lo instalé primero. No me funcionó. ¿Qué error no está instalado? Lo voy a anotar por si acaso me falla nuevamente. Eso es lo que hay que hacer. Ya, ¿estamos? No, Pero bueno. Bien. ¿Alguien que no haya estado presente cuando yo pasé la lista? Hable ahora, antes de que se cierre esta cosa. ¿Apellido? Sangüesa. ¿Alguien más? ¿Apellido? Sí, presente. ¿Alguien más? está tratando de ese proceso. ¿Todos estuvieron presentes mientras pasé la lista? Tratando. Ya. Lo que lo estoy haciendo. Ya, muchachos, estamos listos para el día de hoy entonces. Profe. ¿Ya? Nos vemos la próxima semana, eso sí, les voy a dejar un escrito. No, la subsiguiente. Nos vemos la próxima clase. Eso sí, les voy a dejar un carguito. Tenemos una semana menos. Por lo tanto, averigüen, investiguen sobre Django ORM. ¿Ya? Y traten de aplicarlo a su proyecto. A su proyecto de desarrollo. ¿Ya? Profe, en aplicaciones voy a hacer una tarea. En aplicaciones, Sí. ¿cuál de todas las tareas? ¿Cómo lo voy a hacer en el proyecto? ¿Ah? Yo fui temprano y no, dijo que era solo una tarea. Sí, porque ustedes son para temprano. Ay, 10 minutos. En 10 minutos les quedó tarea. Justo, lo hizo para vengarse. Ya, no importa. No me acuerdo qué fue la tarea. No me acuerdo, pero ya. Sí, tengo que subir. O sea, lo que me dijeron. No, sí. Si no la subo. Yo no recuerdo. ¿Por qué le dicen mentira? Ya, todo es siempre. mentira. Ah, voy a estar el video mostrarse. Sí, Si quieres que se le deje un encargo, ¿qué fue lo que me dejé Sí. encargo? Hacer un botón y enlace. Ah, tienes toda la razón. ¿Que Tienes que vaya hacer de un una lista a la botón otra? que guardar información al Firebase. Sí. Claro. Tenía que ser un botón que guardar información al Firebase. Sí, está. Bien, bien. Un punto base para la prueba. No quiero Nos vamos. punto Chao, profe. No, ya sí. Nos vamos. Bueno, no estamos presentes. De hecho, ahora recuperaron los 10 minutos temprano que se fueron a la otra clase. Están yendo 20 minutos más tarde. No me importa. Donar ese. Sí, pero no sé por qué. Tengo que donar por ti, Para el video voy. Nunca se sabe si en el último segundo hice. Split footback. Ya no, pero que no me No, yo le regalo una goma de coche. No, puede ser. No te la voy a ver. Ve, toma.
Gracias.